están? Es para mí un grato placer hacerles llegar un cordial saludo a la distancia a través de este medio. En esta oportunidad vamos a ver el tema número 2 que titula Conectores de coherencia y cohesión. En vista de que ustedes este año van a trabajar proyecto, van a elaborar un proyecto, entonces es preciso, es necesario que ustedes conozcan los conectores de coherencia y cohesión porque les van a ser útiles al momento de estructurar párrafos, al momento de enlazar ideas, al momento de construir oraciones, van a ser útiles y necesarios. Comencemos por definir qué es un conector. Conector deriva de la palabra conexión, que es un mecanismo que se usa para articular dos o más ideas. Partamos por ahí entonces. Un conector sirve para unir o articular dos o más ideas. Por tanto, un conector es una palabra o conjunto de palabras que establecen una relación lógica dentro de un texto. ¿Qué quiere decir esto? Que un conector va a aparecer siempre dentro de un texto y su misión va a ser unir, enlazar oraciones o ideas. ¿A través de qué? A través de una palabra o a través de un grupo de palabras que funcionen como conector. De modo que las frases y oraciones se encuentran relacionadas unas con otras gracias a un conector. Para relacionar, para unir frases, para unir oraciones, para unir ideas, se necesitan conectores. En fin, los conectores son palabras invariables e indispensables en la redacción y la locución. Quiere decir que los conectores son estructuras rígidas, estructuras cerradas, que no van a modificar su estructura en ningún momento. Por eso son invariables. Además, son muy útiles y son indispensables al momento en que nos disponemos a redactar un texto o en el momento en el que precisamente hablamos o nos dirigimos a un auditorio o usamos oratoria, ¿no? En esas situaciones son muy útiles los conectores. Por ejemplo, le robaron todo el dinero y además lo golpearon. Aquí el conector es además. Debes decírselo, ya que es su derecho saberlo. Aquí el conector es ya que. Él no me llamó, así que supongo que no me necesita. Aquí el conector es así que. Entonces, decíamos que un conector es una palabra o un conjunto de palabras. Aquí, además, aparece como una sola palabra. Ya que y así que aparece como un conjunto de palabras, es decir, aparecen dos palabras formando un bloque de conector. Ahora, decíamos también que un conector sirve para unir oraciones, para unir ideas o para relacionar enunciados. Y aquí tenemos, le robaron todo el dinero y lo golpearon. Entonces, para unir todo eso yo necesito un conector y ahí está además. ¿Listo? Es un conector que añade información. Debes decírselo. Es su derecho saberlo. Para unir esas dos oraciones necesito un conector. Y ahí aparece ya que. Él no me llamó. Supongo que no me necesita. Para unir esas dos oraciones necesito un conector. En este caso, así que. Ahora, otro dato importante. Un conector casi siempre, no siempre, casi siempre aparece después de una coma. Para emplear un conector, primero debe ir adelante una coma y después usar el conector. En otros casos, el conector aparece al medio de dos signos de puntuación. Puede ser un punto y coma y una coma, o pueden ser dos comas, como en el caso de además, que en esta primera oración aparece de esa forma. De esa manera es que vamos a identificar los conectores en un texto. Tipos de conectores. Existen varios tipos de conectores y los vamos a sintetizar en estas dos clasificaciones. Número 1, las frases preposicionales o las locuciones prepositivas o preposicionales. Esto ya lo hemos visto en el tema 1 y en el tema 1 hemos visto este tema, ¿no? Precisamente
como locuciones prepositivas o frases preposicionales que consistían en bloques de palabras que estaban rodeadas por preposiciones o una preposición y un adverbio. Este tipo de construcciones también se conoce como conectores. Y el segundo grupo tiene que ver con los conectores gramaticales. Entonces, entre los tipos de conectores que vamos a definir a continuación o que vamos a analizar están las frases preposicionales y los conectores gramaticales. Tipos de conectores. Número 1, las frases preposicionales. Las frases preposicionales son combinaciones de preposiciones con palabras pertenecientes a su misma u otra categoría gramatical distinta que funcionan en bloque como una preposición. ¿Se acuerdan? En el tema 1 habíamos visto este punto. Aparece una preposición más un sustantivo y otra preposición. O también podía aparecer un adverbio más una preposición. Y a esa combinación se lo conocía como un bloque, ¿no? Y ese bloque era conocido como una frase preposicional o una locución prepositiva. ¿Listo? A estos bloques que funcionan como locuciones prepositivas o frases preposicionales se conocen aquí como conectores, es decir, pueden funcionar también como conectores. Por ejemplo, aquí tenemos algunas de estas frases preposicionales. A causa de, a falta de, con base en, a favor de, a costa de, en contra de, respecto a, acerca de, con motivo de, junto a razón de, frente a, en relación con, en torno a, debajo de, a través de modo que, de acuerdo a, por medio de. Estas construcciones son frases preposicionales que ya la hemos visto, repito, en el tema número 1 y que aquí podemos darnos cuenta de que estas locuciones o frases preposicionales también son o funcionan como conectores. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de frases preposicionales que funcionan como conectores. Falta mucho a clases a causa de su enfermedad. A causa de es la frase preposicional que funciona como conector, porque está añadiendo información. La directora habló a favor de los maestros. Igual, a favor de es una frase preposicional que funciona aquí como conector. Se marchó de su casa en contra de su voluntad. En contra de es la frase preposicional que funciona como conector. El ascensor está al final del pasillo. Al final de él es la frase preposicional que funciona como conector. Encontraron petróleo en el fondo del mar. En el fondo de él es la frase preposicional que funciona como conector. Sal inmediatamente fuera de la habitación. Fuera de es la frase preposicional que funciona como conector. Siéntate junto a tu hermana. Junto a es la frase preposicional que funciona como conector. Entonces, aquí podemos observar frases preposicionales resaltadas con color rojo y que funcionan como conectores. ¿Por qué? Porque añaden información a causa de su enfermedad, a favor de los maestros, en contra de su voluntad, al final del pasillo, en el fondo del mar, fuera de la habitación, junto a tu hermana, ¿sí? Lo que hacen aquí estos conectores es añadir información a la oración principal. Entonces, cuando nos encontremos frases preposicionales, también serán conectores. Continuemos viendo los tipos de conectores. Ahora vamos a ver la categoría número 2, que tiene que ver con conectores gramaticales. Los conectores gramaticales consisten en lo siguiente. La denominación de conectores nos permite o nos remite a la idea de palabras que cumplen la función de unir o enlazar el desarrollo de las ideas al interior de un texto. En otras palabras, todos los conectores gramaticales, todos los que vamos a ver, ¿listo? Tienen una sola misión, una sola función. Y esta es la de unir, la de enlazar ideas, las de unir oraciones dentro del desarrollo de un texto. Es decir, cuando estemos escribiendo un texto, vamos a necesitar estos conectores precisamente para unir oraciones, para iniciar un párrafo, para concluir cierto tipo de ideas,
para continuar ideas, ¿no? De algún modo vamos a necesitar conectores para esta tarea. Es decir, los conectores ayudan en la secuencia lógica del desarrollo temático con el propósito de ser concreto, conciso y claro. Todos los conectores ayudan para no redundar en un texto escrito. Sirven, o también en un texto oral, ¿no? Sirven precisamente para mantener las ideas claras, para mantener las ideas concretas, concisas, ¿listo? Cuando las queremos dar a conocer. Para eso sirven los conectores gramaticales. Los conectores pueden ser palabras o pueden ser conjunto de palabras. Pueden ser una sola palabra o pueden ser un grupo de palabras. El uso permite la unión de las oraciones o enunciados. Recuerden entonces que los conectores gramaticales sirven para unir o para enlazar oraciones, enunciados, ideas dentro de un texto. Por ejemplo, si usted es buen futbolista, entonces practique diariamente este deporte. Sin embargo, no se exceda. El fútbol es saludable, pero puede resultar muy agotador. Aquí tenemos un párrafo de 3 líneas. En este pequeño texto, que consiste en un párrafo de 3 líneas, estamos usando 3 conectores. Entonces, sin embargo y pero. Ahora, veamos las posibles reglas, ¿no?, que van a regular el uso de los conectores. Dijimos que un conector puede aparecer en una sola palabra, como entonces y pero. Sin embargo, también dijimos que pueden aparecer en grupo de palabras combinadas. Por ejemplo, sin embargo, es un grupo de 2 palabras. ¿Listo? Número 2. Los conectores generalmente, no siempre, generalmente van a aparecer después de una coma o se va a usar una coma después de usar el conector. Entonces, veamos. Entonces, aparece después de una coma. Sin embargo, aparece después de un punto y seguido y continuado por una coma. El conector pero aparece después de una coma. Entonces, casi siempre los conectores van a cumplir estos 2 requisitos. En cuanto a los conectores gramaticales, existe una variedad de conectores y diferentes clasificaciones que se hacen. Sin embargo, en este curso aprenderemos los siguientes tipos de conectores. Dentro de los conectores gramaticales tenemos los conectores de apertura, los conectores de desarrollo, los conectores de oraciones y los conectores de conclusión. Estas 4 clasificaciones o estos 4 tipos son de los conectores gramaticales. Continuemos entonces viendo el primer tipo de conector gramatical. Se trata de los conectores de apertura. Se denominan así por iniciar la manifestación o presentación del discurso. Estos conectores de apertura se llaman también conectores de apertura del discurso. Al inicio de un evento se realiza como una preparación del auditorio con palabras de bienvenida y predisposición a atender el tema que se desarrollará. En otras palabras, los conectores de apertura sirven para iniciar todo un discurso o todo un texto. ¿Listo? Solamente se usan estos conectores al iniciar todo, absolutamente todo, al iniciar un discurso cuando estoy hablando o al iniciar un texto cuando estoy escribiendo. ¿Listo? Estos conectores solamente se usan en esa situación, cuando vamos a dar inicio a absolutamente todo. Por ejemplo, estos conectores que pueden aparecernos como conectores de apertura son bien, bueno, para empezar, para iniciar, en primer lugar, para comenzar, ante todo, inicialmente, primeramente, antes de nada, primero. ¿Por qué están con mayúscula? Simple, porque como voy a empezar todo un discurso y voy a empezar todo un texto, por eso debo escribir con mayúscula. Es la primera palabra que la debo colocar con mayúscula porque voy a dar inicio, voy a aperturar un texto o voy a aperturar un discurso oral. Entonces, en estos casos, empleamos los conectores de apertura. Unos ejemplos en los que se emplean los conectores de apertura. Para empezar, quisiera agradecer la presencia de todos. Aquí el conector de apertura es para empezar. Está dando inicio a un discurso. Primeramente, le hago llegar mi más sincero agradecimiento por la labor que desempeña. Aquí, primeramente, está funcionando
como un conector de apertura. Generalmente este conector se usa cuando redactamos cartas. Ante todo, les doy la bienvenida. Ante todo es un conector de apertura porque está iniciando un discurso. Antes de nada, quiero manifestarles mi emoción por aceptar la invitación y estar presentes. Antes de nada es el conector de apertura porque está abriendo o iniciando, ¿sí?, un discurso. Inicialmente haremos una lectura reflexiva para luego continuar con las clases. Inicialmente está funcionando como un conector de apertura porque está dando inicio a un discurso. Va a empezar recién. Entonces, cuando hablamos de conectores de apertura, estamos haciendo referencia a esas palabras o a ese grupo de palabras que nos va a permitir iniciar o dar inicio a un discurso oral o a un texto escrito. Aquí tenemos para empezar, coma, primeramente, coma, ante todo, coma, antes de nada, coma, inicialmente, coma. Esa coma no se olviden que es un requisito que casi siempre se va a cumplir al usar un conector. Si el conector va primero, luego le sigue una coma. Si el conector aparece al medio, aparece después una coma. Y si el conector también puede aparecer en medio de dos comas. Sin embargo, esos signos de puntuación siempre van a marcar la introducción de un conector. ¿Listo? Y como dijimos hace un momento, el conector puede aparecer en una sola palabra o en bloque de palabras. Fíjense, primeramente e inicialmente aparecen como una sola palabra. En cambio, antes de nada tiene tres palabras, ante todo tiene dos palabras y para empezar tiene dos palabras. Así podemos apreciar que los conectores pueden aparecer en bloque de palabras o en una sola palabra. Continuemos viendo los conectores gramaticales. Número 2. Conectores de desarrollo. Estos conectores se usan para darle continuidad a una idea y enlazar párrafos. Es decir, cuando yo quiera continuar una idea en un mismo párrafo o en una misma oración, debo usar conectores de desarrollo. Y si yo quiero continuar un siguiente párrafo, para iniciar el siguiente párrafo y darle continuidad a lo que ya dije arriba, debo usar conectores de desarrollo. ¿Cuáles son estos conectores de desarrollo? Aquí está el grupo. Ahora bien, de hecho, explico, de esta manera, así, en función de, con respecto a, otro punto es, en cuanto a, en relación con, por otra parte, en otro orden de cosas, en lo que concierne a, en lo concerniente a, por un lado, en cambio, sin embargo, no obstante, por el contrario, al fin y al cabo, a fin de cuentas, en fin de cuentas, aún así, es decir, en otras palabras. Y son muchos más conectores que se pueden emplear de desarrollo. La idea es que estos conectores permitan continuar la información que se tiene por delante. Cuando yo quiera continuar la información en un texto, debo usar conectores de desarrollo. Ahora veamos algunos ejemplos de conectores de desarrollo. Ahora bien, el problema del agua tiene una solución. Aquí vemos que ese conector, ahora bien, es una continuidad de una idea que ya se planteó más arriba. Entonces aquí lo que se está haciendo es una continuidad de la información. Ejemplo 2. Les está yendo muy bien, de hecho van a comprarse una casa y un auto. Aquí el conector de desarrollo es de hecho. Aquí este conector lo que hace es ampliar la información, añadir información a la primera oración. Entonces aquí tenemos un conector de desarrollo. Con respecto al punto anterior, se debe argumentar que el virus tendrá una cura tarde o temprano. Quiere decir, este conector que estamos usando con respecto al, ¿no? Quiere decir simplemente que arriba ya se habló del virus. ¿Listo? En un párrafo anterior ya se habló del virus. Y que en este otro párrafo que se está iniciando, ¿no? Simplemente se está dando continuidad, se está desarrollando la misma idea que ya se planteó arriba. Por eso es un conector de desarrollo. Si se trabaja en equipo, lograremos el objetivo. De esta manera, podremos generar ingresos económicos. Aquí el conector es de esta manera.
Ahora entendamos el análisis de la siguiente forma. Estoy usando el conector de esta manera porque lo que estoy haciendo con este conector es continuar desarrollando la idea que planteé al inicio. Si se trabaja en equipo, lograremos el objetivo, ¿sí? Y su continuidad es, si trabajamos y logramos el objetivo, podremos generar ingresos económicos. Entonces, en este sentido, estos conectores que son de desarrollo permiten continuar la información o ampliar la información o hacer un análisis de la información que ya apareció antes. ¿Listo? Entonces aquí tenemos unos ejemplos claros de lo que son los conectores de desarrollo. Continuemos viendo los conectores gramaticales. Número 3. Conectores de oraciones. Estos conectores se emplean para fundamentar la idea expuesta. Estos crean sentidos de inicio de tema. Si estos conectores se usan para iniciar un tema. Ojo, no un discurso, no un texto, un tema. Es para dar inicio a un tema. Para cambiar de tema, también se usan estos conectores. Para continuar con el mismo tema, también se usan estos conectores. Para sintetizar un tema, para concluir un tema, para presentar un orden en el tema, para presentar un tiempo, una oposición y una consecuencia. Para esas acciones o para indicar estos aspectos, se necesitan los conectores de oraciones. Empecemos por el número 1. Conectores de oraciones para inicio de tema. Aquí tenemos estos conectores que se pueden emplear en el inicio de un tema. Con respecto a, por lo que se refiere a, otro punto es en cuanto a, sobre, el punto trata de, en relación con, acerca de, por otra parte, en otro orden de cosas, en lo que concierne a, en lo concerniente a. Aquí tenemos un ejemplo. En cuanto a la observación realizada por el jurado, debo decir que tienen toda la razón. ¿Listo? Es una oración de inicio de, perdón, es un conector de oración, pero de inicio de tema. ¿Listo? Está empezando un tema. Seguramente, a raíz de este inicio de tema, va a continuar el discurso, ¿no? El jurado responderá, otra vez la persona responderá, entonces van a armar argumentos, listo, en base a este inicio de tema. Lo importante aquí es el conector que se está empleando como inicio de tema. En cuanto a. Número 2. Conectores para cambio de tema. Es decir, estos conectores se usan para cambiar de tema. Por un lado, por otra parte, en cambio, sin embargo, ahora bien, no obstante, por el contrario, al fin y al cabo, a fin de cuentas, en fin de cuentas, verdad es que, aún así, no obstante. Por ejemplo, por otra parte, se tienen que tomar medidas estrictas para evitar la delincuencia. ¿Sí? Se ha cambiado de tema. Seguramente hemos estado analizando me imagino, en este texto, sobre ciertos problemas que tiene nuestro barrio, seguramente. Sin embargo, para cambiar de punto, lo que hice fue usar un conector de cambio de tema. Por otra parte, se tienen que tomar medidas estrictas para evitar la delincuencia. ¿Listo? Estos conectores entonces permiten que cambiemos de tema, ya sea en un mismo párrafo, ya sea en un discurso oral o ya sea en un texto escrito. 3. Para continuar con el mismo tema, conectores que sirven para continuar con el mismo tema. Son, por ejemplo, y, además, encima, de igual forma. Por ejemplo, se tienen que organizar actividades culturales para los jóvenes, además de actividades deportivas. Se sigue hablando del mismo tema, de organizar actividades. ¿Listo? Lo único que se hizo fue usar un conector para continuar con el mismo tema del inicio, que era organizar actividades. En un inicio dicen organizar actividades culturales y continúan con la organización de actividades deportivas. Por eso estos conectores sirven para continuar un mismo tema. Número 4. Para sintetizar un tema. Estos son, en resumen, resumiendo, recapitulando brevemente, en pocas palabras, en conjunto, recogiendo lo más importante sucintamente. Por ejemplo, en pocas palabras, todos han aprobado la materia con excelentes calificaciones. Aquí en pocas palabras es un conector
que está sintetizando todo un discurso o toda una idea. ¿Listo? Está haciendo un resumen, básicamente una síntesis. Número 5. Para presentar un orden dentro del tema. Y los conectores de orden son los siguientes. En primer lugar, en último término, primero, segundo, primeramente, finalmente, de entrada, ante todo, antes que nada, para empezar, luego, después, además, al final, para terminar, etc. ¿Qué hacen estos conectores? Simplemente organizar las ideas, ordenar las ideas dentro de un tema. Por ejemplo, primero, deben inscribirse. Segundo, deben comprar la lista de útiles. Y finalmente, asistir a clases. Aquí tenemos tres conectores de orden, tres conectores que están ordenando la información dentro del texto. Primero, coma, deben inscribirse. Segundo, coma, deben comprar la lista de útiles. Y, coma, finalmente, coma, asistir a clases. ¿Listo? Ahí están. Tres conectores que se están empleando como conectores de orden. Número 6. Para presentar tiempo. Los conectores que sirven para presentar tiempo son antes, ahora mismo, anteriormente, poco antes, al mismo tiempo, simultáneamente, en el mismo momento, entonces, después, más tarde, más adelante, a continuación, acto seguido, etc. Por ejemplo, todos deben tomar apuntes y al mismo tiempo atender al docente. Aquí tenemos al mismo tiempo, es un conector que presenta tiempo, es decir, está diciendo que al momento de tomar apuntes debo también atender al docente. Entonces es un conector que indica tiempo, que presenta tiempo. Número 7. Para presentar una oposición. Tenemos por otra parte, en cambio, por el contrario, de otra manera, por otro lado. Por ejemplo, generalmente los hombres no podemos realizar varias actividades al mismo tiempo. En cambio, las mujeres sí. Aquí el conector en cambio lo que está haciendo es oponer dos ideas. Los hombres no podemos hacer varias cosas y las mujeres sí. ¿Listo? Hay una oposición de ideas. Entonces, estos conectores permiten oponer ideas. Número 8. Conectores para presentar consecuencia. Porque, por consiguiente, por esta razón, puesto que, por lo tanto, de modo que, por eso, en consecuencia, esto indica. Por ejemplo, el estudiante se encuentra muy enfermo. Por esta razón no asiste a clases. La segunda oración es una consecuencia de la primera. ¿Listo? Como el estudiante se encuentra enfermo, la consecuencia es no asistir a clases. Entonces, para eso yo uso el conector por esta razón, para indicar una consecuencia. ¿Listo? Entonces, aquí los conectores de consecuencia lo que hacen es eso, unir una segunda oración a una primera oración, ¿listo? Como un efecto de consecuencia. Finalmente, vamos a ver la última categoría de los conectores gramaticales. Se trata de los conectores de conclusión. Siguiendo la estructura de todo texto y cuando se termina de exponer el punto de vista de un tema tratado, se debe concluir a modo de cierre. Sirven para cerrar una idea los siguientes conectores: en conclusión, en síntesis, para terminar, por último, para concluir, en definitiva, finalmente y otros. Por ejemplo, finalmente cabe destacar la participación activa y desinteresada de todos. Aquí se está cerrando una idea. En definitiva, para diseñar un robot se necesita tener nociones de robótica. Ahí se cerró una idea, se hizo una conclusión. ¿Listo? Entonces, los conectores de conclusión sirven precisamente para cerrar ideas de manera definitiva. Ahora bien, cabe hacer aquí una aclaración. No se olviden que los conectores que hemos visto son muchos, ¿sí? Y es imposible memorizarlos todos. Lo único que ustedes deben saber es lo siguiente. Un conector sirve para unir ideas, para enlazar ideas. ¿Listo? Para unir oraciones, para enlazar enunciados. Para eso sirve. Para iniciar un párrafo sirve un conector. Para cerrar un párrafo, una idea, sirve un conector. ¿Listo? Número 2. Los conectores pueden aparecer en una sola palabra o en un bloque de palabras. ¿Ok? Pueden aparecer en un bloque de palabras, 2 palabras, 3 palabras, no hay ningún problema. Y número 3,
Los conectores generalmente van después de un signo de puntuación. Puede ser una coma o un punto y coma. O también pueden aparecer primero el conector y después la coma. En otros casos también puede aparecer el conector al medio de dos comas. Pero generalmente, casi siempre, un conector va acompañado de un signo de puntuación. ¿Listo? Es con con esos tres detalles básicos podemos identificar un conector. Ahora, cuando ustedes redacten un texto o cuando ya les toque hacer su proyecto, no olviden que deben emplear conectores. ¿Por qué debo emplear conectores? Por una sencilla razón, porque necesito que mi texto tenga coherencia y cohesión. ¿Listo? Necesito que mi texto tenga coherencia y cohesión. Si yo no uso conectores, puedo perder la coherencia y puede hacer que mi texto no sea entendible, ¿sí? Se pierda la cohesión. Entonces, ¿qué es la coherencia? Ya sea en un texto oral o un texto escrito, la coherencia no es más que la secuencia lógica o relación de ideas organizadas para presentar un tema. Las ideas deben aparecer una tras otra, ¿sí? Complementándose y formando un texto. Pero si estas ideas no tienen una secuencia lógica, además de eso no tiene conectores, no tiene signos de puntuación, entonces el texto no tendrá coherencia. Por ejemplo, aquí tenemos un texto incoherente, con una idea incoherente. Se venden medias para mujeres de lana. Aquí es un texto incoherente porque creo que las medias son de lana, no las mujeres. Pero este texto nos permite entender que las que son de lana son las mujeres. Por lo tanto, es un texto incoherente, ¿sí? No tiene una relación lógica entre sus ideas. Lo correcto será, se venden medias de lana para mujeres. Se venden medias de lana para mujeres. Ahí sí el texto aparece de forma coherente. Otro ejemplo de incoherencia. Se alquila una casa sin hijos. La casa es un objeto, es un bien material, por lo tanto difícil que tenga hijos. Pero aquí es incoherente esta oración porque hace referencia a que la casa tiene hijos, ¿sí? A que la casa de alguna manera va a engendrar hijos. Entonces, por eso es incoherente. Lo correcto sería, se alquila una casa para personas sin hijos. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de coherencia, estamos haciendo referencia de que el significado que alcanza un texto o una oración o un enunciado no se logra entender a plenitud, es confuso, es ambiguo. ¿Listo? Cuando es confuso, no se logra entender y es ambiguo, estamos hablando de un texto incoherente. ¿Listo? Entonces, la coherencia pasa por ahí, por esa relación lógica que tienen que tener las ideas plasmadas en una oración o en un texto. Por otra parte, la cohesión en el área de la gramática, es decir, la cohesión textual, también conocida como cohesión léxica, es la unión entre palabras, párrafos y oraciones a través del uso de conectores, pronombres, sinónimos, antónimos y muchos otros elementos que nos van a servir para construir precisamente la información. Esta información debe ser construida correctamente, ¿ya? Utilizando todos aquellos elementos que van a servir para esta construcción, con la finalidad de mantener la unidad del texto. En otras palabras, cuando hablamos de cohesión, estamos hablando de que aparte de que el texto debe entenderse de manera coherente, aparte de eso, el texto debe tener una unidad de principio a fin. Y para mantener esa unidad necesito emplear correctamente palabras y sus significados. Necesito emplear y construir párrafos de manera correcta. Dentro de esos párrafos necesito emplear oraciones simples, oraciones compuestas y todo aquello conformará un texto. Además necesito dentro de esos párrafos para que las oraciones se enlacen o para que las ideas se enlacen, necesito conectores, necesito utilizar pronombres, necesito utilizar adjetivos, verbos, ¿no? Y una serie de elementos gramaticales que me van a permitir hacer de un texto coherente y unificado, con cohesión. ¿Listo? Por ejemplo,
Aquí tengo un texto que no tiene cohesión y por lo tanto es incoherente también. Mi tarea está sobre la mesa. Tengo hambre. Quiero comer un majadito. Pero mi tarea no quiero hacer. Flojera tengo. Aquí es un texto sin cohesión. Los signos de puntuación están mal empleados. ¿Listo? No hay conectores. Las ideas están mezcladas. Habla de tarea, habla de comida, ¿no? Las ideas se mezclan. Entonces es un texto incoherente, no tiene coherencia y tampoco tiene unidad. No está unificando sus ideas en orden. Las ideas no están ordenadas. ¿Listo? No tiene conectores, ¿ya? No tiene los signos de puntuación bien establecidos o usados. Entonces no hay cohesión. Ahora les voy a presentar el texto correcto, que sí tiene coherencia y tiene cohesión. Mi tarea está sobre la mesa, pero no la quiero hacer porque tengo flojera. Además, tengo hambre y quiero comer un majadito. Aquí tenemos ya el texto coherente, entendible y además tengo un texto con cohesión, es decir, con unidad de ideas de principio a fin. Para lograr eso, ¿qué usé? Signos de puntuación adecuados y conectores. ¿Sí? Mi tarea está sobre la mesa, coma, pero no la quiero hacer porque tengo flojera, punto y coma. Además, coma, tengo hambre y quiero comer un majadito. ¿Listo? Lo que se ha hecho acá es usar conectores y signos de puntuación en los lugares correctos para unificar las ideas, ordenar estas ideas y hablar primero de la tarea y después hablar del hambre. ¿Listo? De comer. No mezclar todas estas ideas, sino ordenar. Primero hablar de una cosa y luego añadir la otra información, pero en un orden. A eso se llama cohesión. Bien, entonces la coherencia y la cohesión sirven en todo momento, en todo tiempo, para mantener un texto lógico. ¿Ok? Y dentro de la cohesión necesitamos conectores. ¿Para qué? Para que todo el texto tenga coherencia. Muy bien, eso ha sido todo por ahora. Espero que el tema haya sido del agrado de ustedes y conmigo será hasta una próxima entrega.